A Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política. Fernando, ¿cómo te va? Buenos días. Jaime, muy buenos días. Igualmente un enorme gusto saludar a los amigos del auditorio. Todo afortunadamente bien, pues ya entrados de lleno en la actividad política de las campañas. Van a ser 60 días muy intensos en algunos de los estados del país, pero bueno, también por supuesto repercute sin duda en la parte de la Ciudad de México con el tema de la Asamblea Constituyente, y ya empieza a haber situaciones muy interesantes, muy significativas, incluso posibilidades a escasos 10 días del arranque de declinaciones. Hay algunas cuestiones fuertes, por supuesto, de acusaciones. Va a ser una campaña muy intensa, muy intensa. Y eso es lo que en ocasiones, como medios de comunicación, le ponemos el foco a lo que se están diciendo y todo esto. ¿Propuestas? ¿Dónde están las propuestas, Fernando? Porque luego las propuestas quedan ahí como... Totalmente de acuerdo. De pronto lo que llama más la atención es el enfrentamiento entre los candidatos. Esta parte histriónica un poco de acusaciones, muchas ocasiones sin todo el fundamento, sin todos los elementos para que sean acusaciones que trasciendan más allá de la contienda política. Sin embargo, eso no merma tampoco la posibilidad de la propuesta como tal política, que se está centrando fundamentalmente en dos elementos: en lo que son los famosos mítines, los encuentros con los vecinos, con los ciudadanos, en donde los candidatos tienen oportunidad de hacer algunos planteamientos particulares en función del lugar en el que se encuentran, las necesidades de la comunidad a la que están visitando, y también un espacio que está siendo muy recurrido para la presentación de algunas de estas propuestas son las redes sociales, como un mecanismo de vinculación mucho más cercano con la propia ciudadanía, en la medida no solo de que permite estar fluyendo una información constante, permanente, continua, sino al mismo tiempo también incluso recibir esta retroalimentación. El hecho de que el candidato haga determinados planteamientos en las redes sociales le permite observar de una manera mucho más clara, más sentida, cuál es la respuesta de la ciudadanía en ese sentido, qué tanto se le cuestiona o se le critica la propuesta que maneje, y qué tanto también se le pregunta, bueno, cómo se va a llevar a cabo la misma. Entonces, las redes sociales están convirtiendo también en una plataforma muy interesante para poder presentar más allá de lo que puede ser meramente estos enfrentamientos, insistimos, de pronto histriónicos respecto de qué hizo aquel o qué voy a hacer yo, pero también nos permite el poder ir revisando con un poquito más de detalle cuáles son los planteamientos o las propuestas que va teniendo cada uno de los candidatos. Y es muy significativo también porque inclusive en los rankings que van haciendo respecto de cómo van posicionándose los diferentes políticos en general, y también por supuesto los candidatos, de pronto vemos personajes que parecerían no tienen tanta presencia en medios de comunicación tradicionales, pero que en las redes están muy activos y que tienen una actividad y una influencia muy significativa, más allá de lo que de pronto pudiera percibirse en otro tipo de medios de comunicación. ¿Ya entendieron los candidatos que también a través de redes sociales se ganan encuestas, se ganan candidaturas, se ganan elecciones? Por supuesto. De hecho, la forma en la que están participando cada uno de ellos cada vez va más intenso. Todos le están entendiendo que es un elemento que no pueden perder de vista. No todos le están entendiendo cómo deben de hacerlo. Es decir, en algunos casos pretenden utilizar las plataformas de las redes sociales meramente como boletines de prensa, por decirlo de alguna suerte, en donde van informando sus actividades: hoy voy a estar en tal parte, hoy voy a hacer tal cosa, hoy hice tal elemento, hoy propuse esto, pero no traen esta interacción con la ciudadanía, con el usuario, con el cibernauta, que es realmente lo que permite este crecimiento en tu propia expectativa y en la propia percepción de la ciudadanía. Los ejemplos más claros, por ejemplo, el caso emblemático en la elección pasada del Bronco en Nuevo León, esta utilización que tuvo de las redes sociales, pero no solo en cuanto a su presencia, sino el contacto permanente que a través de las redes sociales logró se percibiera en la ciudadanía, fue lo que le permite tener un espacio y sobre todo la percepción igualmente de esta cercanía primero con los partidos políticos y posteriormente la posibilidad real del triunfo, y que bueno, lo lleva junto con otros factores a ganar la elección. En este caso, varios de los candidatos entienden la importancia de la red, pero no necesariamente la están utilizando de la manera adecuada, y entonces pierden la oportunidad de generar un verdadero espacio de discusión, de comunicación con la gente, y lo centran solamente, insisto, en una especie como de extensión de sus páginas personales, que ya estas llevan mucho tiempo, simplemente para estar difundiendo actividades. Y que son seguidas por sus seguidores, valga la redundancia, ¿no? Que no van generando mayor actividad. No son disruptivas, o sea, no llegan al gran pastel, llegan a quien ya te sigue desde hace tiempo, y a quien piensa como tú,
tú y a quien te va a seguir y a quien tú sabes que te va a acompañar. Es correcto, quien de alguna suerte ya tienes como voto cautivo, como seguidor, y que no estás generando una nueva expectativa y sobre todo un incremento en la posibilidad de simpatizantes y de votación. Fer, ¿me permites ir a una pausa comercial? Claro. Regresamos rápidamente vamos a estar muy al pendiente de lo que ocurre en estos 14 procesos electorales. ¿Qué decir de lo que está sucediendo a nivel nacional? Ahorita ya vamos a platicar con Arturo Sánchez Gutiérrez, consejero del Instituto Nacional Electoral. Muy relevante lo que pasó en Zacatecas. Por supuesto. Muy relevante. ¿Dónde poner también las miradas a nivel nacional? Mira, yo creo que el factor, a reserva por supuesto lo que nos señale ilustre Arturo, sin duda alguna es saber que contamos con los marcos jurídicos adecuados, es decir, que todas las instancias van caminando de acuerdo a lo que es la ley, que todos los candidatos, en su momento precandidatos, candidatos, partidos políticos, conocen las reglas del juego y en la medida en que se van ajustando a las mismas y cumpliendo con estas mismas reglas, no hay problema. Pero también aquellos que van de alguna suerte violentando las propias reglas o las propias disposiciones, saben que existe y sabemos como ciudadanos que existe una respuesta, una consecuencia. Y aunque pueda parecer el mismo caminito, que también eventualmente aquellos que consideren que se está violando sus derechos o que no se tomó adecuadamente la decisión por parte, en este caso, del instituto, tienen las instancias correspondientes para poder clarificarlo, como es el propio tribunal. Es decir, nos ha costado mucho trabajo como país el hecho de ir creando un esquema de confianza en los procesos electorales. Procesos electorales que hace escasos 15 años, 20 años, eran completamente faltos de esta confianza, que no existía. Hasta se creó una palabra, ¿no? Sospechosismo, por supuesto. Bueno, eran completamente manejadas por el gobierno apenas hace 20 años. O sea, y el ir caminando a un escenario de ciudadanización y de generación de confianza nos ha costado mucho. Pero todavía para quienes son contrarias o adversas las decisiones de esos entes gubernamentales o de esos entes del Estado mexicano, para quienes son adversas todavía ellos señalan que están siendo manipulados, que están siendo manejados, que están siendo controlados por estos extraños hilos del poder y de los intereses. Todavía no nos gusta mucho Siempre eso. Existirán esos actores, pero también si lo vamos analizando cada vez son menos. Y la ciudadanía también cada vez menos les da la razón en el sentido de que sabemos, insisto, que contamos con las estructuras correspondientes y además con esta transparencia y esta independencia de actuación. O sea, me parece que más allá de, nuevamente como lo decíamos, ¿no?, de la parte histriónica de los partidos políticos respecto de determinados consejeros, magistrados, en fin, la realidad es que las decisiones que se van tomando se toman muy transparente de frente a la ciudadanía, argumentadas por una democracia interna que está funcionando y que tiene las instancias correspondientes. En la medida en que exista las reglas del juego, en la medida en que todos los participantes sepan que esas son las reglas, que todos se sitúen en la misma punto de partida y que todos veamos que aquellos que incumplen son castigados, vamos arribando a un estado, no solamente en el macro del Estado de Derecho, que es a lo que se aspira en general, pero en el caso particular de la política, a un estado de una democracia cada vez más perfectible, cada vez más cercana a eso. Y además con otras maneras con las cuales tú puedes acudir y revertir las decisiones que se están, porque no son decisiones tomadas a rajatabla y de aquí no se pasa. E inapelables. Todavía siguen por supuesto procesos y todavía tú puedes llegar y argumentar lo contrario. Y contar con esos esquemas justamente para poder intentar revertir las decisiones, argumentándolas y sobre todo el punto medular aquí es la transparencia. El momento en que cada una de las autoridades competentes va transparentando este proceso, va argumentando el porqué de la toma de decisiones y bueno, ante las pruebas, pues la posibilidad en la instancia correspondiente de cambiar la decisión, como ha pasado constantemente. Y eso ya a nadie nos va sorprendiendo, que de pronto el INE toma una decisión y el tribunal considera que es distinta o viceversa. Claro. Los puntos de coyuntura o de discusión están a la vista de todos. Y reitero, el punto medular aquí es si vamos generando esta confianza, esta certeza de que las instituciones funcionan para lo que fueron creadas, porque ese finalmente es el mecanismo. O sea, el hecho de que tú tengas esas instancias posteriores a una toma de decisión es justo para ello, para que no se tomen decisiones unilaterales, a rajatabla, no argumentadas, y que en caso de algún exceso o que se considere algún exceso, hay las instancias correspondientes para poder dirimirlo. Eso nos garantiza a los ciudadanos la confianza. Y si lo vamos viendo de esa forma, si vamos convenciéndonos de que van funcionando de manera adecuada y los actores políticos hacen también su tarea y su trabajo, sin duda alguna
cada uno de los procesos electorales posteriores, subsecuentes, serán más tersos en ese sentido y no debería espantarnos que haya inconformidades, que haya presentación de pruebas, que se busque anular determinados procesos, porque finalmente están las instancias correspondientes para ello. Y así Perfecto. debe ser. Pues Fernando, muchas gracias. Interesante lo que nos comentas y estar muy al pendiente de lo que ocurre en los procesos electorales. Bien, días interesantes. Un gusto, Jaime. Excelente domingo. Que estés muy bien. Es Fernando Ávila, nuestro experto en la agenda política.